Muy bien, bueno, doctores, en lo que va cargando, en lo que va cargando el Canvas para poder compartir con ustedes las diapositivas, a veces demora un poco porque tengo asignado todos los cursos de la universidad y eso hace que se demore en cargar. Con todo, hoy vamos a hablar sobre los delitos contra la administración pública. Bien, esto implica que, por supuesto, nos pronunciemos en los diversos delitos penales que buscan cautelar un bien jurídico colectivo muy importante, que es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Vamos a ver algunos delitos, como el delito de cohecho, el delito de colusión y el delito de tráfico de influencias. Muy bien. Entonces, para esto vamos a compartir ahora sí pantalla para que se pueda observar lo correspondiente. Muy bien, estimados doctores. Entonces, la pregunta inicial con la que vamos a partir es la siguiente. ¿Qué entienden ustedes por corrupción? Por ejemplo, el caso de Andrés Hurtado, conocido como el Chibolín, es un caso de corrupción. Aquí se estaría examinando que esta persona tendría ciertos vínculos al interior del sistema de justicia y que sobre esa base habría estado tramitando decisiones judiciales, en algunos casos cobrando algún dinero, en otros parece que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿El caso de Andrés Hurtado, alias Chibolín, es un caso de corrupción? Hay delitos como cohecho, como tráfico de influencias, podría haber también colusión, entre otros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será un caso de corrupción o no? ¿Doctores? Bueno, para definir si es o no un delito de corrupción, tenemos que preguntarnos qué es la corrupción. Nosotros en clases pasadas hemos hablado sobre distintos delitos y hemos observado que muchos de estos protegen bienes jurídicos colectivos. Los delitos contra la administración pública no son la excepción. También se protegen bienes jurídicos de carácter colectivo. Así, por ejemplo, el regular funcionamiento, el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. La importancia de hoy es poder apreciar cómo se comprende o entienden los delitos contra la administración pública, cuáles son sus particularidades típicas, entre otros. Y la importancia se manifiesta en el hecho de que, estimados doctores, doctoras, en nuestro país, desafortunadamente, en múltiples ocasiones podemos observar que se generan esta clase de ilícitos penales. Eh, cuando la clase es presencial, no suelo grabar, pero algunos de sus compañeros me parece que no se encuentran, ¿verdad? Entonces, igualmente quisiera que puedan participar de los puntos extra que podrían generarse con las preguntas opcionales. Por tanto, permítanme en esta oportunidad iniciar la grabación.
Muy bien, estimados doctores, muy buenos días. Estamos realizando esta sesión extraordinaria como preparación también para la evaluación final y para que podamos tener preguntas adicionales que puedan entrar en la evaluación. Nosotros hemos iniciado nuestro diálogo hablando sobre el caso del señor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Esto implica, estimados doctores, el análisis de lo que significa el hecho de que una persona pueda, en el ámbito de la administración pública, traficar influencias, poder incidir en otros funcionarios que estén a cargo de un determinado caso. En el supuesto específico del señor Andrés Hurtado, conocido en el mundo de la farándula como Chibolín, se examinan los delitos de tráfico de influencias y también el delito de crimen organizado, si mal no recuerdo, y lavado de activos. Pero también podría evaluarse, por supuesto, delitos como colusión y también negociación incompatible. Hoy día veremos algunos de estos delitos para así comprender de qué tratan y cuáles son sus aspectos particulares. En las clases anteriores, como les decía, hemos examinado que en muchos de los delitos penales que hemos revisado durante las sesiones se protegen bienes jurídicos de carácter colectivo. Y bueno, esta idea de bien jurídico de carácter colectivo también, doctores y doctoras, se mantiene en los delitos contra la administración pública, toda vez que un bien jurídico que se protege de forma común en todos los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. La utilidad de la sesión del día de hoy pasa por comprender las características de esta clase de delitos que evidentemente se presentan de forma reiterada en el ámbito nacional. Y la importancia viene porque existen diversos casos emblemáticos que dan cuenta de la evaluación de supuestos donde se esté examinando la posible configuración de delitos de corrupción, como puede ser cohecho, como puede ser tráfico de influencias o también el delito de colusión desleal. Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a identificar sus características típicas y podremos, por supuesto, estimados doctores, eh, resolver los casos de delitos penales que comprendan supuestos de corrupción de funcionarios. Evidentemente, nuestra sesión pasa porque podamos identificar qué es la corrupción. Y estimados doctores, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué entienden por corrupción? Pueden escribir a chat si gustan, sin ningún problema, y yo los voy leyendo, ¿ah? ¿Qué entenderemos por corrupción? Una opinión bastante amplia considera que la corrupción puede presentarse en el ámbito público como también en el ámbito privado. Es más, en el año 2018 se creó un delito a propósito de ello, el delito de corrupción privada. Pero nosotros nos estamos centrando ahora mismo en la corrupción pública. Y para esto, estimados doctores y doctoras, existen tres características importantes en el contexto de la definición de lo que es la corrupción: la antinormatividad, el interés privado y el abuso de una función. Todo acto de corrupción transgrede normas, pueden ser penales, pueden ser administrativas o éticas. Todo acto de corrupción busca la obtención de un beneficio privado, que no necesariamente debe ser económico. Puede ser para la persona que acepta el acto corrupto o para otra cercana. Y también todo acto de corrupción, y esta es la principal característica, implica el abuso de una función. Todo funcionario público o todo agente con poder, también en el ámbito privado, que comete un acto de corrupción está abusando de su poder. Una característica que podemos evaluar o someter a crítica es el carácter encubierto. Y es que hace algún tiempo quizás el carácter encubierto de los actos de corrupción podría haber sido una característica usual. Sin embargo, hoy podemos apreciar que existen diversos casos donde los actos de corrupción se realizan de forma totalmente pública. Incluso se veía a algunas personas, personas públicos, con un collar, con un yape, para pedir sobornos en la vía pública. Imagínense, doctores, al punto que llegamos. Me interesa que podamos definir qué es la corrupción a partir
del siguiente video. Bien, comparto con ustedes el siguiente video. Por favor, me informa si hubiese problemas de audio o de imagen. Bien. Soy Iván Montoya, vengo a hablarles sobre qué es la corrupción pública. Según Transparencia Internacional, la corrupción se ha definido como el abuso del poder encomendado para fines privados. Se trata de una definición que se aplica tanto para la corrupción pública como privada. Adaptando esta definición a la corrupción pública, uno puede decir que se trata del abuso del poder público encomendado a un funcionario para obtener beneficios privados. ¿Qué elementos entonces componen este concepto de corrupción pública? 3 elementos. Un sujeto con una cualidad especial, funcionario o servidor público, un sujeto que actúa abusando del ejercicio de su función pública y tercero, un sujeto que actúa subordinando el interés público a su propio interés personal o particular. ¿Qué factores promueven o favorecen la corrupción? Múltiples factores favorecen la corrupción pública, desde los factores legales, económicos, culturales, políticos, entre otros múltiples factores. Sin embargo, la fórmula que mejor ilustra las causas de la corrupción la ha expresado el profesor Klickar con su fórmula C igual M más D menos A. ¿Qué implica esta fórmula? Que se favorece la corrupción cuando existe monopolio de la función pública, más discrecionalidad de la misma función pública y ausencia o precariedad del control y de la transparencia en el ejercicio de la misma función. ¿Qué consecuencias produce la corrupción en un país? Disminuye el crecimiento y el desarrollo económicos del país. La historia de la corrupción en el Perú ha producido entre el 30 y 40% del gasto presupuestal del Estado y lo que significa entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno. Se trata de cifras extremadamente elevadas de corrupción. Desestabiliza la gobernabilidad democrática y es causa de conflictos sociales y políticos, afecta la prestación de los servicios públicos más importantes de la ciudadanía, salud, educación, seguridad, justicia, entre otros. En ese sentido, vulnera los derechos fundamentales más importantes, especialmente de las personas con menos recursos económicos. ¿Qué actos de corrupción son los más frecuentes que se producen en el Perú? Cohechos o sobornos, es decir, la recepción de dádivas o ventajas patrimoniales para incumplir la función que le corresponde o para cobrar por la propia función que le corresponde. Peculado, apropiación o apoderarse de recursos económicos que uno custodia o administra. Colusión, concertar con un proveedor en un proceso de contratación estatal. Tráfico de influencias, acordar con una persona que tiene influencias para que influya en un procedimiento administrativo o judicial. Enriquecimiento ilícito, incrementar su patrimonio personal a costa de la función pública que desempeña. ¿Cómo combatir la corrupción? La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción han prescrito 2 tipos de medidas, preventivas y punitivas o represivas. Dentro de las preventivas, estas convenciones internacionales contra la corrupción nos señalan generalmente lo siguiente: promover políticas de transparencia y acceso a la información pública, fortalecer la carrera pública fundada en la eficiencia, probidad, profesionalismo y debida remuneración, y existencia de un órgano competente en la prevención de la corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción en el Perú? El Perú aprobó en el año 2012 un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, 2012-2016. Según este plan, se deben establecer fundamentalmente lo siguiente: mejorar la articulación y coordinación de las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción, fortalecer los órganos de control interno de las instituciones públicas, garantizar la probidad e idoneidad del cuerpo de funcionarios públicos, garantizar la transparencia y el acceso a la información, fortalecer los procedimientos para investigar y juzgar los actos de corrupción tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, y promover la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Se trata de objetivos y estrategias loables, sin embargo, estas no podrán ser alcanzadas sin un compromiso firme y sostenible del más alto nivel político. Pero, sin embargo, tampoco podrán cumplirse si no es con el compromiso de cada ciudadano,
de no convertirse en cómplice silencioso de cada acto corrupto. Muchas gracias. Muy bien, el profesor Iván Montoya ha explicado bastante bien lo que implica la corrupción pública, el abuso del poder público para obtener un beneficio privado. Muy bien. Entonces, evidentemente, la corrupción tiene que ser entendida desde una perspectiva amplia. Aquí, Transparencia Internacional lo han mencionado así también, y esto va en línea con la Política Nacional Anticorrupción o contra la corrupción, donde se define a la corrupción como el abuso del poder confiado para obtener beneficios privados. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, doctores? Doctores, hasta acá, ¿alguna pregunta o duda? Bueno, el concepto de corrupción entonces abarca esto, el abuso del poder para obtener beneficios privados. Y esto puede materializarse también en poder público, sería un delito contra la administración pública, corrupción pública, o poder privado, lo que daría lugar a la corrupción privada. Bien, estamos dando un concepto complejo de corrupción, porque la corrupción no siempre va a ser un fenómeno que sea combatido o contenido desde el derecho penal. También podría serlo desde otras ramas del derecho en función de su gravedad. Algunos consideran que es un crimen de Estado, pero queda claro que la corrupción puede ser una conducta contraria a la ética, una conducta que sea además de contraria a la ética, que genere una infracción administrativa, o también puede ser una conducta contraria a la ética, que genere una infracción administrativa y que además también dé lugar a un delito. Bien, entonces los tres aspectos esenciales son la antinormatividad, el interés privado y el abuso de la función. Otra característica es que muchos de los delitos de corrupción son bilaterales. Interviene tanto un funcionario que recibe o atiende en muchas ocasiones la ventaja indebida, el soborno, y un particular que entrega el soborno, ¿no? O también, en todo caso, un funcionario que abusa de su función en un contexto donde lo hace por solicitud, entrega o consenso con un privado que actúa de forma irregular. Se han ensayado múltiples ideas con relación a lo que es el bien jurídico protegido. Algunos señalaban dentro de este contexto que deberíamos procurar lo siguiente: entender que el bien jurídico protegido puede ser la probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del funcionario público. Otros sostenían que era la expectativa basada en normas que se tienen respecto de la actuación de los funcionarios públicos. Y finalmente, la postura que más se ha sentado es la de entender que el bien jurídico colectivo, el bien jurídico colectivo que se protege es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, lo que además ha tenido correlato a nivel del Acuerdo Plenario 01-2010. Y también aquí podemos observar otras decisiones que van en la misma línea. Un aspecto importante es lo siguiente: así como el delito contra el medio ambiente tenía un bien jurídico colectivo, la estabilidad del ecosistema, pero también habían bienes jurídicos mediatos o elementos del bien jurídico colectivo, si así lo quieren ver. En el caso de los delitos contra la administración pública ocurre lo mismo. Tenemos un bien jurídico colectivo, como es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, pero también tenemos bienes jurídicos con función representativa, también llamados mediatos, etcétera. Por ejemplo, en el delito de cohecho, que implica al funcionario que acepta un soborno, en ese caso se protegerán dos bienes jurídicos. Como siempre, ya lo hemos dicho, de forma mediata, el bien jurídico entendido como correcto y regular funcionamiento de la administración pública, y de forma inmediata, por ejemplo, la objetividad del funcionario público. En síntesis,
En los delitos contra la administración pública vamos a encontrar un bien jurídico colectivo o mediato, también llamado superindividual, que es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, y luego encontraremos otro bien jurídico inmediato o con función representativa, que en el caso del cohecho es la objetividad del funcionario público. A su vez tenemos dos clases de cohecho, el cohecho activo y el cohecho pasivo. El cohecho pasivo castiga al funcionario público que acepta, solicita o recibe una ventaja indebida, mientras que el cohecho activo castiga al particular que entrega, promete o atiende la solicitud del funcionario público. El cohecho pasivo está orientado hacia el funcionario público, mientras que el cohecho activo está orientado hacia el particular. Muy bien, hasta aquí. Doctores, ¿alguna pregunta o duda? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Doctor Castillo, doctora Alel, doctora Estefanía, Yanira. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. Sí, profesor. Ok, bien. Vamos a ver qué es el delito de cohecho. Bien, ahora mismo comparto con ustedes pantalla para que veamos qué es el delito de cohecho. O vayamos, en todo caso, consolidando algunas ideas sobre el particular. Hola. Revés. ¿Cuándo se comete un delito de corrupción de funcionarios? Es imposible que un Estado progrese si constantemente se ve azotado por las terribles y negativas consecuencias que se derivan de la corrupción. Esta es la razón por la que los delitos de corrupción se castigan en nuestro país con penas bastante severas. Para que la situación cambie y nuestro Estado progrese, no es suficiente con regular normas que establezcan castigo para los corruptos, siendo indispensable que todas y todos contribuyamos en la lucha anticorrupción y tengamos muy en claro lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un acto de corrupción. Son muchas las figuras contempladas por el legislador para sancionar la corrupción. Hoy nos enfocaremos en la figura más frecuente, es decir, en la que abarca todos los actos de corrupción de funcionarios o los denominados por nuestro Código Penal actos de cohecho. ¿Cómo se configura un delito de corrupción de funcionarios? En estos delitos se sanciona tanto al funcionario del Estado, funcionario público, que acepta o solicita el pago de un beneficio económico indebido, lo que comúnmente llamamos coima, como al ciudadano que ofrece o acepta pagar dicha coima al funcionario del Estado, contemplándose sanciones que pueden llegar para el funcionario público hasta los 8 años de cárcel y para el ciudadano que ofrece o acepta pagar la coima de hasta los 6 años de prisión. Debemos tomar en cuenta que todo funcionario del Estado se encuentra en la obligación de realizar sus funciones conforme a lo establecido en la ley, encontrándose estrictamente prohibido que el funcionario acepte o pida una coima para realizar o dejar de realizar un acto en violación de sus obligaciones. También se sancionarán como actos de corrupción los casos en los que, si bien el funcionario cumple con sus obligaciones, solicita o acepta una coima por ello, o condiciona la realización de sus funciones al pago de la misma. Ello debido a que un funcionario público siempre debe actuar conforme con la ley y nunca supeditando la realización de su trabajo al pago de una ventaja económica indebida. El particular o ciudadano
que aceptase entregar una coima a un funcionario público u ofreciera entregarle una para que cumpliese con sus funciones o realizara o dejara de realizar un acto en contra de estas, también será sancionado penalmente por el delito de corrupción, por haber impedido con su comportamiento el progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, si producto de un operativo policial, un policía encontrase a una persona manejando en estado de ebriedad y ésta le ofreciera la entrega de 50 soles a cambio de que la dejase ir sin sanción alguna, cometería un acto de corrupción que agravaría la falta cometida con el hecho de manejar en ebriedad. Así, pasaría de ser sancionada por un delito que contemple una pena máxima de 2 años, delito de manejar en estado de ebriedad, a ser sancionada por un delito de corrupción de funcionarios que contempla una pena de hasta 6 años de cárcel. En este caso, por tratarse de un delito flagrante, la persona sería inmediatamente detenida y procesada por un delito de corrupción. Recuerda que cuando hablamos de coima o ventaja económica indebida, no hacemos referencia únicamente al pago de un monto de dinero, sino también a cualquier donativo, promesa, ventaja o beneficio a favor del funcionario público, lo que incluso podría abarcar la entrega de regalos especiales como joyas, botellas de licor, viajes de placer, vacaciones pagadas o cualquier otro beneficio que la ley no contemple como requisito para que el funcionario cumpla con su labor. Es más, si el funcionario público que solicitase o recibiese el beneficio indebido fuese juez, fiscal, perito, árbitro o miembro de un tribunal administrativo, como el Tribunal de Indecopi, la pena por el delito de corrupción se agravaría, pudiendo llegar a los 15 años de prisión. De igual modo, si el ciudadano ofreciese o entregase un beneficio ilícito a estas personas, el máximo de la pena aumentaría de 6 a 8 años de cárcel. Por ello, si algún funcionario público te ofreciese hacer su trabajo o dejar de realizar el mismo a cambio de un beneficio ilícito, denúncialo y contribuye con el progreso y desarrollo de nuestro país. La transformación del Perú depende de nosotras y de nosotros. Inicialmente yo tenía una obsesión. Yo dije, quiero estudiar. Estimados doctores, ¿se ha entendido qué es el delito de cohecho? Aquí paso a compartir con ustedes pantalla. El delito de cohecho implica lo siguiente. El cohecho pasivo da cuenta de la conducta del funcionario público que acepta, recibe o solicita una ventaja indebida. El cohecho activo da cuenta de la conducta del particular que entrega o promete una ventaja indebida. Cohecho pasivo para el funcionario, cohecho activo para el particular. Dentro del contexto del cohecho pasivo, además, puede haber cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. En el cohecho pasivo propio ocurre que el funcionario acepta, recibe o solicita una ventaja indebida para violar, para quebrar sus funciones. En el cohecho impropio acepta la ventaja indebida, pero para cumplir con sus funciones. Por ejemplo, si un juez aceptara un soborno, $10,000, para darnos la razón, quebrando sus funciones, eso sería cohecho pasivo propio. Si el mismo juez acepta $10,000, pero no para darnos la razón, sino para evaluar el caso, detenerse a evaluarlo porque tiene mucha carga, esto es para cumplir su función como juez, cometería cohecho impropio.
No quiebra sus funciones, pero las realiza impulsado por la ventaja indebida. Bien, es el cohecho pasivo que puede ser propio o impropio. A su vez, cabe observar también que el cohecho pasivo propio está regulado en el artículo 393 del Código Penal. Así, por ejemplo, en el primer párrafo se castiga al funcionario o servidor público que acepta o recibe, este es el verbo típico, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, cualquier ventaja o beneficio. Esto es la ventaja indebida. Para realizar u omitir la conducta prohibida, un acto en violación de sus obligaciones. O el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. Vean ustedes que el cohecho implica la actuación de un funcionario público, cohecho pasivo, ¿verdad? Que acepta o recibe, la conducta típica aceptar o recibir, el verbo típico aceptar o recibir, donativo, promesa o cualquier ventaja, entonces esto es el medio corruptor, y la conducta consiste en realizar u omitir un acto en violación de las obligaciones. O también otra modalidad es que ya haya quebrado sus deberes y luego acepta el soborno a consecuencia de lo que hizo previamente, que fue quebrar sus deberes. Aquí la pena es no menor de 5 ni mayor de 8. En el segundo párrafo no se castiga el aceptar o recibir. En el segundo párrafo se castiga el solicitar. Se castiga, doctores, el solicitar. Y se castiga con una pena, ¿verdad?, que oscila los 6 a 8 años. Vean, una pena más intensificada. Para el legislador, aceptar o recibir es grave, pero más grave es que el funcionario solicite una ventaja o beneficio indebido. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta, doctores? El cohecho es aceptar o recibir, como también es solicitar una ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto en violación de las obligaciones o a consecuencia de ya haberlas quebrado. En los 3 párrafos se repite la misma historia, como ustedes pueden observar. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, doctores? Bueno, primer párrafo, aceptar o recibir. Segundo, solicitar. Y en el tercero, vean ustedes, es condicionar la conducta, condicionarla. Y aquí la pena es mucho más grave, no menor de 8 ni mayor de 10 años. Entonces, ¿cómo se realiza el delito de cohecho? Cuando un funcionario público acepta o recibe o solicita una ventaja o beneficio económico para realizar u omitir un acto siempre en violación de sus obligaciones o, en su defecto, a consecuencia de haberlas faltado y haberlas quebrado. Y en el último párrafo se castiga el acto de condicionar la función. Si usted me entrega una ventaja indebida, me entrega $10,000, yo lo beneficiaré. Si usted no me entrega esta ventaja indebida, yo lo perjudicaré. Condicionamiento de la función. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Evidentemente, todas estas modalidades son dolosas.
Aquí la jurisprudencia que sostiene lo que venimos comentando. Es un delito especial, sujeto pasivo es el Estado, la forma de realización del comportamiento es aceptar, recibir o solicitar, como también condicionar la función pública, y es un delito doloso. Este se consuma con la aceptación de la ventaja, con la recepción de la misma, así como con la solicitud o el condicionamiento. Bien, aquí más decisiones jurisprudenciales al respecto. Esto es el delito de cohecho activo propio. Perdónenme, delito de cohecho pasivo propio. Ahora vamos a pasar al delito de cohecho pasivo impropio. En este caso, vean ustedes, es muy semejante al anterior. El funcionario servidor público que acepta o reciba, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido. Eso también se mantiene como lo hemos visto acá, ¿verdad? Cualquier otra ventaja o beneficio indebido. Se mantiene aquí también. Vamos a ponerlo también. Cualquier otra ventaja o beneficio indebido. Condicionar significa lo siguiente. Yo soy un juez y tú eres la litigante, estimada Alel. Yo te digo, oye, Alel, si tú me das $10,000, tu cliente saldrá libre. Si no me lo das, pues bueno, atente a las consecuencias. No te estoy solicitando directamente. No te estoy haciendo que me entregues directamente. Estoy condicionando mi función a el beneficio indebido. Aquí en los delitos de cohecho se busca cubrir todas las posibilidades existentes, aceptar o recibir, solicitar, como también condicionar la función pública. Si es que se me apoya con una ventaja, con un cierto beneficio, les irá bien. Si no, les irá mal. No hay una solicitud expresa, pero sí se entiende aquella del acto de condicionamiento. Bien, acá se castiga aceptar o recibir, solicitar y lo último es condicionar. En el cohecho pasivo impropio se repite la misma historia, aceptar o recibir una ventaja indebida, nuevamente, para realizar un acto propio de su cargo o empleo. Aquí vienen las diferencias. Aquí era para realizar u omitir, ¿verdad? En el cohecho pasivo propio. Pero vean que acá es, en cambio, ya no para realizar o omitir, sino solamente para realizar un acto propio de su empleo o cargo. Pero acá viene, doctores, lo particular. En el cohecho pasivo impropio, ocurre lo siguiente. Vean que el acto se realiza sin faltar a las obligaciones. No se faltan a las obligaciones. Esto es lo que caracteriza el cohecho pasivo impropio, que no se faltan a las obligaciones, sino que se realizan, pero a consecuencia del soborno, impulsado por el acto de soborno. Bien, o también a consecuencia de haberse realizado la conducta. Alguien realiza una conducta impulsada por el beneficio indebido, pero no falta a sus obligaciones. En el segundo párrafo se está ante lo mismo. El verbo acá es solicitar. En el anterior era aceptar o recibir. Aquí es solicitar, ¿verdad? Directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio del cargo de empleo. Vean nuevamente acá, sin faltar a su obligación. Bien, y es un delito de carácter doloso. Bien, delito de carácter estrictamente doloso. Ambos párrafos comparten la estructura típica. Vean,
solamente que cambia el verbo típico. En el primero es aceptar o recibir, en el segundo es solicitar. Igualmente en todos los casos es ventaja indebida, ¿verdad? Ventaja o beneficio indebido. Estoy resaltándolo para que ustedes noten la semejanza. Acá, para realizar un acto propio de su cargo de empleo, y la característica sin faltar a su obligación o también a consecuencia de ya haberlo realizado. Doctores, a la actuación posterior, esto es, ya hice el quiere de mis funciones en el cohecho, en lo que es el cohecho pasivo propio. Ya quebré mis funciones en el cohecho pasivo propio. Ahora devuélvemelo. Esta modalidad de aceptar a consecuencia de haber faltado a las funciones en el cohecho pasivo propio se conoce como cohecho subsecuente o subsiguiente. Bien, cohecho subsecuente o subsiguiente. Usualmente el cohecho es a futuro. Yo recibo para incumplir en el cohecho pasivo propio. Pero existe una modalidad donde yo primero incumplo y luego pido que me recompensen por lo que hice. Eso es cohecho pasivo propio, subsecuente o subsiguiente. Y en el cohecho pasivo impropio, que se caracteriza por no faltar a las obligaciones, también hay esa modalidad subsecuente o subsiguiente. Yo realizo la actividad que implica un no quiebre de mis funciones, ¿verdad? Pero impulsado por el beneficio indebido. Lo que hago ahora es decir, oye, ya hice mi trabajo, ahora compensan, ¿bien? Dame el beneficio que corresponda, entre comillas. Hasta aquí, preguntas o dudas, doctores, entre el cohecho pasivo, que está dirigido al funcionario público, que puede ser propio cuando se quiebran funciones, impropio cuando no se quiebran las funciones, pero se actúa motivado o impulsado por la ventaja indebida, y que puede ser subsiguiente o subsecuente cuando primero incumplo en el cohecho pasivo impropio, perdóneme, propio, o hago mis funciones en el cohecho propio, pero para luego pedir la recompensa. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bien. En el cohecho se castiga este acto porque afecta la objetividad del funcionario público. Esto en el cohecho pasivo propio. En el cohecho pasivo propio se castiga porque se afecta la objetividad del funcionario público. Y en el cohecho pasivo impropio, en el impropio, se castiga, estimados tutores, doctoras, lo que es el ejercicio no abusivo del cargo público. Bien, y claro, en ambos se tiene como bien jurídico colectivo, como aspecto en común, el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Al igual que en el delito de contaminación del ambiente, en el cohecho se protegen dos bienes jurídicos, uno de forma inmediata, en el cohecho pasivo propio, la objetividad, en el impropio, el ejercicio no abusivo del cargo, pero en ambos, de forma inmediata, se protege el bien jurídico colectivo, correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Bien, esto es lo que hemos ido observando. Existe una modalidad adicional que vamos a ver, que es la del cohecho activo. El cohecho pasivo está pensado en el funcionario público. El cohecho activo, ¿en quién está pensado, doctores? Si el cohecho pasivo está pensado en el funcionario, el cohecho activo, ¿en quién? En el particular. El cohecho activo está pensado en el particular. Aquí comparto mi pantalla con ustedes para consolidar algunas ideas al respecto. En carreras para
Por favor, todos atención al video, e igual los vídeos que estoy colocando con ustedes, también los voy a compartir aquí sobre cohecho. Primer video, define qué es la corrupción. Luego vimos el de la profesora Romy Chan, que explica el cohecho. Y ahora veremos este de aquí, que estoy compartiendo con ustedes ahora mismo, que consolida nuestro conocimiento sobre el cohecho. ¿Se puede ver mi pantalla, doctores? ¿Sí la pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Vamos adelante entonces, doctores. Para reconocer los delitos de cohecho, debemos considerar el bien jurídico tutelado, los sujetos de delito, las conductas que sanciona el Código Penal, la naturaleza del beneficio indebido, la recepción del beneficio y la consumación. Iniciemos con el bien jurídico tutelado. En el caso del delito de cohecho pasivo propio, se produce cuando el funcionario deja de cumplir con el deber de neutralidad para actuar de acuerdo a los intereses de un tercero, es decir, imparcialidad. Respecto al delito de cohecho pasivo impropio, se refiere a la gratuidad de la función pública, pues el servidor público recibe un beneficio para cumplir con sus obligaciones por las cuales el tercero no debería pagar. En el caso del cohecho activo genérico, el bien jurídico podrá ser la imparcialidad o la gratuidad funcionarial, dependiendo de si el tercero ofreció, prometió o entregó algún tipo de beneficio al funcionario público para que incumpla o no sus obligaciones. Revisemos ahora los sujetos del delito. En el caso del delito de cohecho pasivo, propio e impropio, el sujeto activo es el funcionario o servidor público que recibe, acepta o solicita la dádiva por parte del tercero, mientras que en el caso del delito de cohecho activo genérico, es la persona que entrega o promete el beneficio. Respecto a las conductas que sanciona el Código Penal, en el caso del delito de cohecho pasivo, propio e impropio, son las siguientes: aceptar, tolerar, admitir o consentir el beneficio otorgado por el tercero, solicitar directa o indirectamente algo a cambio y condicionar al tercero que, si entrega el donativo, actuará en su beneficio y si no, podría perjudicarlo. En el caso del cohecho activo, ofrecer un beneficio al funcionario público, dar o prometer un beneficio solicitado por el funcionario o porque el mismo tercero facilite, entregue u otorgue dicho beneficio. En cuanto a la naturaleza del beneficio indebido, no necesariamente tiene que ser económico. Puede también tratarse de un favor sexual, sentimental, político, académico u otros. Respecto a la recepción del beneficio, si el funcionario público utiliza a otra persona para recibir el beneficio, podrá ser considerado como autor y el intermediario será considerado como cómplice del delito. Recuerda, en el caso del cohecho pasivo, propio o impropio, el delito se consuma con el simple hecho de aceptar o recibir el donativo, promesa o ventaja. Si se trata de un caso de cohecho activo, el delito se consuma simplemente cuando se ofrece, entrega o promete un donativo o ventaja, sin que sea necesario que el funcionario acepte o realice el acto esperado. En ambos casos existen penas privativas como consecuencia.
Muy bien, estimados doctores y doctoras, acabamos de ver en qué consiste el delito de cohecho. Cohecho activo castiga al particular entonces que bajo cualquier modalidad, de la forma que fuere, ofrece, da o promete a un agente estatal una ventaja indebida para que realice o omita un acto en violación de sus obligaciones. Como ustedes se podrán dar cuenta, se entrega el soborno para que el funcionario incumpla sus funciones. En el cohecho activo no hay modalidad subsecuente o subsiguiente. Reitero, en el cohecho activo no existe modalidad subsecuente o subsiguiente. En el cohecho pasivo sí, en el activo no. Bien, en el segundo párrafo es lo mismo. El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario público una ventaja indebida, pero acá está orientado hacia el cohecho pasivo impropio, ¿no? Porque lo hace ya no para que quiera sus funciones, sino para que las realice. Acá estamos ante la figura que ya veníamos comentando, ¿verdad? Mientras que en el primer párrafo es para que realice un acto en violación de sus obligaciones. En el segundo párrafo es para que lo haga sin faltar a sus obligaciones. En el primer párrafo, el particular entrega la ventaja para que el funcionario cometa cohecho pasivo propio. En el segundo párrafo, el particular entrega la ventaja para que el funcionario cometa cohecho pasivo impropio. ¿Ok, doctores? Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? Muy bien. Es un delito común, cualquiera puede realizarlo, solo omite la modalidad antecedente, no la modalidad subsecuente o subsiguiente, esa no se realiza. Hay comportamientos alternativos, ofrecer, dar o prometer donativo o ventaja indebida, y la finalidad es conseguir en el funcionario público un estado de disposición para la venta de la función pública, eso es que realice o omite un acto propio de su cargo o que quiebre, como hemos visto, aquellos deberes. Y es un delito de carácter doloso. Muy bien. Estimados doctores, acá hay unas diapositivas sobre el soborno internacional, pero eso no lo vamos a ver. Muy bien, lo que sí vamos a ver es el tráfico de influencias. Doctores, ¿han escuchado sobre el delito de tráfico de influencias alguna vez? En el tráfico de influencias existe una persona que invoca tener influencias. Es como, por ejemplo, ¿no? Alel se convierte en juez y yo digo a mi cliente, oye, yo he sido profesor de Alel. Alel me va a hacer caso, pero hay que pactar cierta suma de dinero. Bueno, si esto pasara así, yo sería un traficante de influencias. Alel ni enterada podría estar de lo que yo estoy haciendo. Por eso que el tráfico de influencias, esto es el invocar, tener influencias, puede ser influencias reales, donde él de verdad pueda hacer lo que yo le pido, o puedan ser simuladas. Esto es, yo digo cosas, pero que en realidad él como juez ni enterada está. Bien, entonces, alguien invoca tener influencias reales o simuladas con el propósito de recibir, hacer dar o prometer para sí o para alguien cercano una ventaja indebida, con el propósito de que supuestamente se va a interceder ante el funcionario público que esté conociendo, haya conocido o que vaya a conocer un caso judicial o administrativo. Esto, desafortunadamente, a veces ocurre frecuentemente. Hay algunos malos abogados, por poner un ejemplo, que dicen, yo conozco a tal, y a veces sí lo conocen, y a veces sí pueden influir ilícitamente en su decisión. Eso será tráfico de influencias real. Pero también puede pasar que aquel mal elemento, mal abogado, pueda decir, yo conozco a tal juez, nunca lo hizo en su vida. O si lo ha visto, no puede realmente interceder, no puede determinarlo. Entonces, eso será tráfico de influencias simulado. Siempre debe haber un beneficio o ventaja indebida bajo la idea de que se podrá traficar con las influencias reales o simuladas. Doctores, aquí implica, por supuesto, que haya un comprador de influencias, el cliente, ¿no? El interesado. Y la línea jurisprudencial va en el mismo sentido. Es un delito además de carácter doloso y claro, se intensifica la pena si el traficante de influencia es un funcionario público. Aquí podrán verlo mejor. Hay alguien preocupado por su caso.
viene un abogado o una persona inescrupulosa y le dice, oye, ¿tú estás preocupado por tu caso? Sí, ya, yo conozco al juez, al fiscal de tu caso, me va a hacer caso a mí y yo lograré archivarlo. El comprador dice, ¿de verdad me lo prometes? El abogado le dice, sí, yo te lo prometo, pero me tienes que dar dinero para poder determinar al funcionario. Y el comprador dice, ok, este mal elemento del derecho va donde el funcionario y si realmente lo conoce, pues intentará persuadirlo. Pero si lo conoce, pero no puede persuadirlo, el cliente habrá sido estafado, porque la influencia no era real, era simulada. El cliente podría denunciar por estafa a su abogado. ¿Qué creen? El comprador de influencias podrá denunciar por estafa a su abogado que le estafó en el sentido de que no conocía siquiera al funcionario o no podía determinarlo. ¿Qué creen, doctores? La respuesta categórica y única es no. No podrá ni por asomo denunciarlo, por algo muy simple, porque el comprador de influencias también está haciendo algo ilegal. Doctores, ¿cómo castigaremos al comprador de las influencias? ¿Bajo qué idea podemos castigarlo? El comprador de influencias, doctores, a nivel de la jurisprudencia, se le castiga como si fuera un, doctores, instigador. Correcto. El comprador de las influencias será un instigador y por tanto será comprendido también bajo las reglas de la parte general dentro del círculo de personas castigadas a la luz del cohecho. Evidentemente el tráfico de influencias. Evidentemente el tráfico de influencias está pensado en el traficante, ¿no? Al funcionario público, ¿cómo se le podría castigar? ¿Por tráfico de influencias si es que realmente recibe el dinero del abogado? No. Si es que esta persona recibe el dinero, será autor de cohecho, porque estará recibiendo una ventaja indebida para quebrar sus funciones. Será autor de cohecho pasivo. Bien, entonces, en el tráfico de influencias se castiga a aquel que ofrece interceder, influenciar directamente, ¿verdad? Como también directa o indirectamente, como también se castiga al comprador de las influencias. Esto implicará que el comprador de las influencias será castigado como instigador. Algunos dicen como cómplice, pero lo cierto es que se le castiga usualmente como instigador. Es un delito de simple actividad o también conocido como delito instantáneo. Sobre este punto, doctores, ¿alguna duda o pregunta? Es un delito doloso siempre, ¿ah? Sobre el tráfico de influencias, doctores, ¿alguna pregunta o consulta? Bueno, ya vamos concluyendo y solamente para consolidar ideas, comparto con ustedes el siguiente vídeo, cuyo enlace también estoy poniéndolo en el chat para que ustedes puedan, si gustan, luego repasarlo. Doctores, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se logra ver para ustedes? Sí, doctor. Perfecto. El tráfico de influencias es una práctica negativa normalizada en nuestro país. Consiste en ofrecerse a influenciar o interceder en la decisión de un magistrado, fiscal u otro funcionario sobre un caso a cambio de un beneficio y puede darse en modalidad básica o modalidad agravada. Para reconocer este delito, debemos considerar los sujetos que intervienen en el delito, el bien jurídico protegido, la conducta que es sancionada, las influencias reales o simuladas y el caso judicial o administrativo.
Iniciemos con los sujetos que intervienen en este delito. Dependiendo de la modalidad, el tráfico de influencias sanciona a quienes se ofrecen a influir o interceder en una decisión pública a cambio de un beneficio. En el caso de la persona que compra las influencias o es la potencial beneficiada, no es considerada como sujeto pasivo y podrá responder penalmente como partícipe. El bien jurídico protegido es la institucionalidad de la administración pública y, en este caso, el delito de tráfico de influencias puede interferir en el correcto funcionamiento de la administración pública. En cuanto a la conducta que sanciona el Código Penal, viene a ser el acuerdo para interceder o acuerdo de intercesión, es decir, no basta solo con el ofrecimiento de influencias, sino que la otra parte debe aceptarlo. Las influencias pueden ser reales y se dan en los supuestos en los que el sujeto activo realmente tiene el poder o capacidad para incidir en la voluntad del funcionario y sus decisiones. También pueden ser simuladas, en la que el sujeto activo no tiene el poder o capacidad para direccionar las decisiones del funcionario. Respecto al caso judicial o administrativo, el tipo penal exige que el acuerdo de intercesión ilícito se refiera a un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o un caso administrativo. Las penas en el delito de tráfico de influencias pueden ser entre 4 y 8 años, dependiendo de la modalidad. Muy bien, doctores. Esto respecto del delito de tráfico de influencias. Sobre este delito, doctores y doctoras, ¿alguna duda o consulta? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Ok. Pasamos al último delito que veremos el día de hoy, estimados doctores, que es el delito de colusión desleal, regulado en el artículo 384 del Código Penal. El delito de colusión desleal implica la puesta de acuerdo, a leer como preguntas que pueden entrar en clave comodín. Entonces, el delito de colusión desleal, estimados doctores, implica lo siguiente. Básicamente, estamos orientándonos aquí a conductas donde el funcionario y el particular se ponen de acuerdo para afectar el patrimonio del Estado. En la primera modalidad se castiga el acuerdo llamado acto de concertación, que se realiza en el contexto de una contratación pública, ¿verdad? Aquí todavía no se afecta el patrimonio público, pero la concertación está orientada a hacerlo. Por ejemplo, yo con Alel es una funcionaria pública del Ministerio de Transportes, yo me pongo de acuerdo con ella para que yo gane el contrato para construir una carretera. Nos ponemos de acuerdo. A mí aún no me pagan, pero nos hemos puesto de acuerdo con ese propósito. Pues bien, en este caso, hemos hecho colusión simple. Nos hemos concertado para defraudar al Estado, aun cuando todavía no lo hemos logrado efectivamente. En el segundo párrafo, en cambio, se castiga el acto de concertación, pero hay donde sí hubo un perjuicio efectivo para el Estado. Bien, este es un delito especial, al igual que el cohecho pasivo. Solamente puede realizarlo el funcionario público. El contexto típico es una contratación pública en cualquiera de sus etapas. El primer párrafo se castiga la colusión simple, que tiene como aspecto neurálgico o esencial el acto de concertación, con el propósito, claro está, o motivado o orientado a afectar el patrimonio del Estado. En el segundo párrafo, en cambio, se castiga el acto de concertación, pero ahí donde en efecto se ha afectado el patrimonio del Estado. La línea jurisprudencial va en el mismo sentido.
Esto es un conjunto de actuaciones en la modalidad agravada que implica la concertación y la posterior afectación al patrimonio del Estado. Cabe indicar que este perjuicio patrimonial tiene que ser en la modalidad agravada un perjuicio efectivo, lo cual tiene que acreditarse con una pericia contable. Y nos encontramos, estimados doctores y doctoras, ante un delito de carácter doloso. Bien, delito de carácter doloso. Aquí también voy a compartir con ustedes lo siguiente para que puedan conocerlo con mayor o podamos consolidar en todo caso algunas ideas. Bien, sobre el delito de colusión. Doctores, compartir pantalla, por favor me avisan si la imagen o el audio se escucha adecuadamente. El Estado, en la búsqueda del bienestar social, hace uso de la contratación pública. Sin embargo, si el funcionario o servidor público, al intervenir en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta con uno o varios interesados para defraudar al Estado, esto constituye el delito de colusión. Este delito puede cometerse en cualquiera de las etapas de la concertación estatal regular, actos preparatorios, fase de selección y fase de ejecución. Además, no se limita a lo mencionado en la Ley de Contrataciones del Estado, sino que engloba a todos los contratos y operaciones administrativas y civiles en los que el Estado intervenga. El sujeto activo de este delito es el funcionario o servidor público que puede intervenir de manera directa o indirecta en alguna etapa de las adquisiciones, contrataciones u operaciones para defraudar al Estado. El sujeto pasivo es el Estado, al ser este quien le confía al funcionario la labor de representarlo. Existen dos tipos de colusión, simple y agravada. En la colusión simple, el funcionario o servidor público concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado. En la agravada, el funcionario defrauda patrimonialmente al Estado. Ambos conllevan penas privativas y días multa. La colusión simple se consuma con la concertación o pacto colusorio para defraudar al Estado, sin ser exigible un resultado posterior. Por su parte, la agravada sí exige, además de la concertación, la generación de perjuicio patrimonial efectivo en contra del Estado. En ambos casos supone privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones. Recuerda que el delito de colusión defrauda al Estado en sentido amplio. Doctores, ¿el delito de colusión es un delito de corrupción o no? ¿Qué piensan? ¿El delito de colusión es un delito de corrupción o no, estimados doctores? ¿Qué creen? En algún extremo del tipo penal de colusión se habla de la entrega de una ventaja indebida. No. Si no hay entrega de soborno, ¿será delito de corrupción o no? ¿Qué creen? La respuesta, doctores, es que sí, es un delito de corrupción. ¿Y por qué será un delito de corrupción? Porque acá está la esencia de la corrupción, el abuso del poder, que se materializa en una concertación para desbaratar al Estado en la modalidad simple, en un contexto de contratación pública, o en la modalidad agravada, es este acto de concertación que genera un perjuicio efectivo
a la administración pública. La colusión simple tiene una pena que es menos intensa que la agravada, que la colusión agravada. La colusión simple se castiga con una pena de 3 a 6 años y la agravada con una pena de 6 a 15 años. El bien jurídico protegido es la correcta asignación de los recursos públicos de forma directa o inmediata, y de forma mediata tenemos, como siempre, al correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Finalmente, doctores, solamente para que ustedes conozcan, tenemos el delito de peculado, que está regulado en el 387. El peculado implica, en este caso, cuando un funcionario público se apropia o, en todo caso, deja que un particular, de forma indebida, por supuesto, no de forma lícita, sino de forma indebida, se apropie respecto de los bienes que tiene bajo su custodia. Hay una modalidad basada, pues, en la apropiación o la utilización de los bienes que un funcionario tiene bajo su custodia o administración o percepción por efectos de su cargo. Y la pena es de 4 a 8 años. Pero también cabe indicarlo, esto tiene una modalidad agravada si los bienes sobrepasan 10 unidades impositivas tributarias. Bien, y también si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales. Finalmente, hay una modalidad culposa o imprudente cuando por la negligencia del funcionario, algún otro se apropia o sustrae los caudales o efectos que le han sido encargados. La pena es no menor de 2 años en este caso. Perdónenme, no mayor de 2 años en la modalidad de peculado imprudente. Bien, estimados doctores, doctoras, aquí pues en el Acuerdo Plenario 04/2005 se dio cuenta de que debe existir una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos, ¿no? Debe haber una vigilancia del funcionario respecto de aquellos bienes que le han sido encargados. Aquí tenemos que observar que se pide no solamente los actos de sustracción, sino de apropiación o utilización. Y la sustracción viene dada cuando, más bien en la modalidad imprudente, un tercero sustrae aquellos bienes de la esfera del funcionario público. Muy bien, en la línea jurisprudencial señala que la sustracción implicará el alejamiento de los caudales o efectos del ámbito de vigilancia de la administración pública por parte de un tercero que se aprovecha pues del acto negligente del funcionario en la modalidad culposa o imprudente. Bien, y bueno, y con esto cerramos este escenario de diálogo con relación a los delitos contra la administración pública. Doctores, sobre estos puntos, sobre el cohecho, sobre el tráfico de influencias, la colusión o el peculado, ¿alguna pregunta o duda? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Bien, en palabras simples, el cohecho, ¿qué implica? El cohecho pasivo, la recepción, la solicitud, ¿verdad?, de una ventaja indebida, o también que se condicione la función pública a esa ventaja indebida. Es propio cuando la ventaja indebida implica que se van a quebrar los deberes. Es impropia cuando no se van a quebrar los deberes, pero se actúa impulsado por aquella ventaja indebida. Eso en el cohecho pasivo, propio e impropio. Pero hay un cohecho activo que está orientado al castigo del particular. Luego tenemos la figura del tráfico de influencias, que es cuando una persona invoca tener influencias, dice que tiene influencias que pueden ser reales o simuladas. En ese caso, se le castigará por tráfico de influencias a aquel individuo. Y al particular interesado que le paga para que trafique con las influencias, se le castiga como partícipe, concretamente como instigador. Hay una modalidad simple que puede ser realizada por cualquiera y una modalidad agravada realizada por quien es funcionario público. Tanto el cohecho como también el tráfico de influencias son delitos dolosos. Finalmente, la colusión ilegal implica la concertación entre el particular, entre el funcionario público y el particular, quienes se ponen de acuerdo, quienes van a concertar para defraudar al Estado. Esto configura la modalidad simple que se lleva a cabo en cualquier contexto de contratación pública. Y luego hay una modalidad agravada
que se realiza cuando la concertación entre el funcionario público y el particular, en el marco de una contratación pública, ya no solamente se queda en la concertación, sino que además se afecta de forma efectiva el patrimonio público, lo cual tiene que acreditarse con una pericia económica. Bien, y finalmente el peculado, que implica la apropiación o utilización de bienes o caudales que están sujetos a la administración de un determinado funcionario. Esto en su modalidad dolosa y en su modalidad imprudente, cuando el funcionario, por su negligencia, deja que otro sustraiga y se apodere de aquellos bienes que han sido encomendados al funcionario. Bien, estimados doctores y doctoras, eso sería por el día de hoy a modo de síntesis de lo que hemos visto en esta sesión. De la semana 1, no, Alel, de la semana 1 no, desde el parcial en adelante. No es todo el curso, no es todo el curso, solamente del parcial en adelante. Ahora, si ustedes quieren repasar todo el curso, no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos hacer así. Ustedes me dicen. Me sujeto a lo que ustedes me mencionen, estimados autores. Por cierto, si ustedes gustan repasar antes del examen, avísenme. Nos podemos reunir y podemos generar una sesión de repaso general de todo lo que hemos visto desde el parcial. Bien, ustedes me avisan, estimados doctores, y procedemos de esa manera. Bien. Ah, pero avísenme, por supuesto. Ah, no, pero el día de hoy es la entrega, pues. No, hemos quedado, ¿no es cierto, Ale? Ustedes me pidieron que sea hoy la entrega, ¿o me equivoco? Claro, pero eso, por eso, pues, ahora lo vamos a hacer, estimado Ale, estamos todavía de la mañana, tranquilo. Entonces, doctores, si hubiese algún tema que repasar, por favor, infórmenme para poderlo llevar a cabo, ¿bien? Uno por grupo. Es correcto, estimada Caribet. Una persona por grupo cuelga el trabajo con el nombre de todos los integrantes. Eso es correcto. Bien, doctores, honestamente les agradezco por todo este contexto que me han permitido tener con ustedes, este escenario de diálogo. Y si hubiese oportunidad para el repaso, por favor, tengámoslo. Como siempre, estimada Lel, coordinémoslo para poder llevar a cabo aquello en los tiempos que podamos tener ambos disponibles, ¿no? Todos disponibles. Bien, doctores, por hoy cierro. Tengan un bonito domingo. Prepárense para los exámenes y cuenten conmigo para repasar al respecto. Bien, un fuerte abrazo, doctores. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profesor.